el desciframiento de la escritura cuneiforme, un hito que culminó hace 150 años. Un ensayo de Elena Torres, Universidad Autónoma de Madrid. Resumen. El desciframiento del acadio fue aceptado oficialmente por la Royal Asiatic Society el 29 de mayo de 1857. El proceso fue un largo viaje en el que tomaron parte muchos estudiosos, culminando en los trabajos de Edward Hincks y Henry C. Rawlinson. Pero las bases de la escritura cuneiforme y el método aplicado para descifrarla toparon con el escepticismo académico. Para disiparlo, la Royal Asiatic Society realizó una prueba en la que participaron 4 asiriólogos: Hincks, Rawlinson, Oppert y Talbot. Los 4 eruditos debían traducir independientemente y sin contacto entre ellos una inscripción hallada recientemente en Kalat Shergat, el prisma de Tiglat-Pileser. La comparación de las 4 traducciones demostró que el método de Hincks y Rawlinson era correcto y el desciframiento fue finalmente reconocido. El 29 de mayo de 1857, la Royal Asiatic Society reconocía oficialmente el desciframiento de la escritura cuneiforme. Quedaban así superadas las dudas y las reticencias generadas desde que la asiriología había dado sus primeros pasos 20 años atrás. Los autores de la hazaña habían sido el doctor Edward Hincks y Sir Henry C. Rawlinson. Frente a su sistema de interpretación y lectura de la escritura asiria, se levantó un muro de escepticismo, debido a que contenía aspectos contrarios a las opiniones preconcebidas sobre la escritura. El hecho, por ejemplo, de que cada signo representara una sílaba, pero no siempre la misma, se consideraba extremadamente disfuncional, una puerta abierta a la incertidumbre, aduciéndose que los propios asirios antiguos, los nativos del país, nunca habrían podido llegar a leer un tipo de escritura semejante y que, por lo tanto, el sistema de desciframiento era falso, al igual que las interpretaciones extraídas a partir de él. La aceptación de la veracidad del desciframiento se debió a la iniciativa de H. Fox Talbot, quien propuso la comparación pública de traducciones realizadas independientemente por 4 expertos en la materia que no habrían tenido ningún contacto entre sí y que serían él mismo, el reverendo E. Hincks,
el doctor Oppert y Sir Henry C. Rawlinson. El objeto de su traducción sería una inscripción cuneiforme en un cilindro con el nombre de Tiglat-Pileser, que había sido hallado por el Hormuzd-Razzan en Kalat Chergat Assur. En su propuesta, Talbot hacía un alegato a favor del sistema de desciframiento en el que afirmaba que la incertidumbre que podía generar el mismo no era tan grande como en un principio pudiera imaginarse. Muchos de los grupos cuneiformes solo tienen un valor y otros tienen siempre el mismo valor en la misma palabra o frase, por lo que las restantes dificultades e incertidumbres de la lectura quedan reducidas a límites moderados. La Royal Asiatic Society aceptó el reto de Talbot. El gran reto del desciframiento estaba a punto de culminarse. El inicio del viaje. La aventura había comenzado mucho antes, en el siglo XVII, cuando por primera vez se tuvo constancia de una escritura hasta entonces desconocida, hallada en las ruinas de Persépolis por el italiano Pietro della Valle, quien publicó una muestra de la misma en sus memorias de viajes. Este tipo de escritura no despertó, sin embargo, el interés de los eruditos hasta 1674, cuando el francés Jean Chardin publicó otra inscripción, esta vez mejor preservada, de Persépolis. Entonces se pudo apreciar que sus signos estaban compuestos por trazos parecidos a pequeñas incisiones en forma de cuña, razón por la cual comenzó a denominarse escritura cuneiforme. Un siglo más tarde, eran ya muchos los viajeros europeos que visitaban Persépolis, capital aqueménida, entre 559 y 338 antes de Cristo, aunque aún se desconocía el nombre del lugar. Los testimonios historiográficos griegos permitieron suponer que se trataba efectivamente de Persépolis y que su construcción podía deberse a 3 reyes persas mencionados por Heródoto en su historia: Ciro, Darío y Jerjes. En 1788, el danés Carsten Niebuhr realizó más copias y de mejor calidad de las inscripciones del lugar, y la atención se centró inmediatamente en varias inscripciones en las entradas de los palacios, realizadas en lo que parecían 3 tipos distintos de escritura cuneiforme, entonces aparentemente indescifrable. Las fuentes del desciframiento de la escritura cuneiforme persa surgieron gracias al trabajo de A. Duperron, quien en 1771 había publicado
diversos textos de la literatura sagrada zoroástrica, el Zen Avesta, religión con su dios supremo Ahura Mazda, que llegó a ser preeminente en la época aqueménida. El conocimiento del lenguaje avéstico, así como los textos Palevi relacionados, publicados más o menos en la misma época, fueron fundamentales como punto de partida para solucionar el enigma cuneiforme surgido de las inscripciones de Persépolis, escritas en persa antiguo, elamita y acadio, en su forma neobabilónica. Se había visto que las versiones cuneiformes más sencillas en persa utilizaban pocos signos. Hoy sabemos que 42, por lo que se pensó que podía tratarse de una escritura alfabética, al igual que se propuso que una cuña inclinada que se repetía varias veces a lo largo de algunas inscripciones podía ser un separador de palabras. A partir de la repetición de algunas palabras en diversas líneas, así como de la partición de esas mismas palabras en distintas líneas, se concluyó también que se encontraban ante una escritura dextrosa. Con estos presupuestos y los recientes trabajos sobre lenguaje avéstico, comenzó su trabajo el alemán J.F. Grotefend, con 2 inscripciones que hoy sabemos que pertenecen a Darío y a su hijo Jerjes, algo que Grotefend desconocía. Supuso que el grupo de signos Sak, Sa, Allá, Ay, Ya, que se repetía en ambas inscripciones, significaba rey, y que el grupo de las líneas 2 y 3, Sa, Sa, A, Ya, Ay, y Ya, A, Na, A, Ama, también repetido en las 2 inscripciones, podría significar rey de reyes. Asimismo, basándose en un nombre que aparecía en los 2 textos, Da, A, Ra, Ya, Va, Usa, y en el hecho de que en una inscripción aparecía tal cual, mientras que en la otra figuraba Da, A, Ra, Ya, Va, A, Usa, Grotefend pensó que el autor de la inscripción de la figura 5 se definía como hijo de la figura 6, dado que se especulaba con la posibilidad de que el sitio en el que se hallaban las inscripciones pudiera identificarse con Persépolis. Supuso que podría tratarse de testimonios de Darío y de su hijo Jerjes, como efectivamente eran. Los trabajos de Grotefend empezaron a dar sus frutos en 1802, y la clave del proceso estuvo en esa primera asignación de valores para los signos que testimoniaban los nombres de Darío y Jerjes.
Algunos de esos valores otorgados a los signos eran incorrectos, ya que se extrajeron a partir de formas griegas, hebreas y avésticas, utilizadas para ambos nombres. Así, para Da, A, Ra, Ya, Va, Usa, Darío propuso Dar, Eush, y en Sa, Sa, Ya, A, Ra, Sa, A, Jerjes leyó Kach, Herche. A continuación, Grotefend aplicó estos valores al grupo de signos que él creía que expresaban la palabra rey, que hoy leemos Sa, Sa, A, Ya, A, y Ya, y obtuvo el grupo Kesh, dado que encontró el título real Chicheyo en la edición del Avesta de Duperron. Supuso que la lengua de las inscripciones cuneiformes eran el avéstico. A partir de este título de Chencheyo, relacionó los valores vocálicos que le faltaban y o con sendos signos, y así pudo acometer la transliteración de los signos que componían el nombre de Histapses, hoy leído Vistaspaya, el padre de Darío, obteniendo Bochtasp. Como se ha dicho más arriba, los valores asignados a algunos signos eran incorrectos. Por ejemplo, asignó el valor O inexistente a un signo. Además, Grotefend no llegó a descubrir que los signos no eran completamente alfabéticos. Sin embargo, este fue el principio fundamental del proceso, que pasaría por la comparación con los signos procedentes de otras inscripciones y con nombres testimoniados en fuentes históricas, lo que permitiría ampliar lentamente la relación de valores. Las inscripciones con las que trabajó Grotefend están escritas en persa antiguo. La de Jerjes está grabada encima de su figura en la puerta de su palacio en Persépolis, y su transliteración, transcripción y traducción son Sa, 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 Ya, Ra, Sa, A, Sa, Sa, A, Ya, Ta, Ay, Ya, Ba, Sa, Ra, Sa. Jerjes, el gran rey, el rey de reyes, el hijo de Darío, el rey Aqueménida. La segunda inscripción, también en persa antiguo, pertenece a Darío y está grabada encima de su figura en la puerta de su palacio de Persépolis. Darío, el gran rey, rey de reyes, rey de las naciones, hijo de Histaspes, un Aqueménida, el que construyó este palacio. Por otro lado, el inglés Henry C. Rawlinson había logrado unos resultados similares a los que Grotefend, con dos inscripciones compuestas por textos triples halladas en el monte Eluen, al suroeste de Hamadán, la antigua Echbatana. La inscripción
que pertenece a Darío y a Jerjes, consta de 20 líneas en escritura cuneiforme en 3 lenguas: persa antiguo, elamita y babilonio, y está grabada sobre la superficie vertical de 2 rocas de unos 2 metros de altura. Se trata de un testimonio genealógico de los monarcas aqueménidas y de la adoración de Ahura Mazda. El texto de Jerjes dice: el gran dios Ahura Mazda, el mayor de todos los dioses, quien creó la tierra y el cielo y a los hombres, quien hizo rey a Jerjes, un rey excepcional, como gobernante excepcional entre innumerables gobernantes. Yo soy el gran rey Jerjes, rey de reyes, rey de tierras con numerosos habitantes, rey de este vasto reino con territorios remotos, hijo del monarca aqueménida Darío. Sin embargo, para obtener avances significativos había que enfrentarse a textos más largos. Por ello, en 1835 acometió la copia de la inscripción de Darío en Behistún, realizada en la ladera de una montaña. Se trataba de un trabajo duro y arriesgado que él enfrentó con destreza y osadía, descolgándose por la pared vertical y permaneciendo así durante horas mientras copiaba trabajosamente las inscripciones, que expresaban también 3 lenguas: persa antiguo, elamita y babilonio. Tan solo el texto persa constaba ya de 414 líneas. Rawlinson tardó 10 años en realizar la totalidad de la copia. El gran monumento de Darío en Behistún narra sus victorias y el establecimiento de su gobierno imperial. El gran rey aparece en un relieve representado frente a los reyes cautivos. Tanto el texto como varios epígrafes proporcionan los nombres de todos los pueblos del imperio, un factor que resultó fundamental, ya que la comparación con textos históricos griegos permitió identificar más signos cuneiformes. La traducción completa del texto en persa antiguo se completó en 1846 y otros eruditos, sobre todo el irlandés Edward Hincks, hicieron las aportaciones definitivas. El estudio de los textos elamita y babilónico comenzó en 1844 y en 1847 respectivamente, procediendo Rawlinson a la copia de los mismos en circunstancias físicas aún peores que las que había tenido que superar para la inscripción en persa. Los textos elamitas del período al que corresponde la inscripción de Behistún consta de 123 signos. Esta abundancia hizo que se pensara que podían representar valores silábicos, como efectivamente ocurre. Se intentó extraer los valores fonéticos mediante la comparación con el texto persa ya traducido,
pero la labor resultó extremadamente difícil, como ilustra el antropónimo Histaspes, cuya transliteración en persa antiguo es vi i sa ta a sa pa a ya a. En el elamita misdas ba y el babilonio ustaspa. El principal problema que presentaba además el elamita era que no estaba relacionado con ninguna otra lengua conocida. Rawlinson, especialmente atraído por el desciframiento de la tercera escritura de Beistún el babilonio, decidió pasarle sus notas sobre el elamita a Edwin Norris, que fue quien finalmente pudo descifrar la mayor parte de la escritura. Una vez abandonado el elamita, Rawlinson y Hincks se concentraron en la inscripción en babilonio, mucho más interesante para ellos, ya que pensaban que podía estar relacionada con los textos hallados en Mesopotamia en décadas anteriores, textos que consignaban babilonio y asirio, acadio en suma, y que habían comenzado a salir a la luz a comienzos del siglo XIX a partir del redescubrimiento de los sitios antiguos de Nínive y Babilonia por los viajeros ingleses C. J. Rich, 1811, y J. S. Buckingham, 1816, y R. Kerr Porter, 1818. La inscripción era también similar a las procedentes de las excavaciones de Layard en Kalhu, Nimrod. Todas estas inscripciones encubrían en realidad textos más complejos, ya que no son completamente fonéticas, sino que incluyen logogramas. Así, el signo sumerio para rey, lugar, se utilizaba en lugar de la palabra Babilonia, Sarru, en sus distintas formas declinadas. La pluralidad se expresa mediante la repetición del signo más el signo sumerio para el plural mes, y son frecuentes los complementos fonéticos. Por ejemplo, en Gal-U, el complemento fonético U indica que la lectura debe ser Rabu. Hincks y Rawlinson se enfrentaban además a un confuso conjunto de signos mucho mayor que los manejados por el elamita y el persa antiguo, más de 600. A los trabajos de desciframiento se sumó también el doctor Oppert, y los tres supusieron que la escritura expresaba lengua babilonia y que ésta estaría emparentada con el grupo semita del arameo, el hebreo, etc., dado que las lenguas semitas no anotan vocales al ver los distintos signos para ba, bi, bu, ab, ib, ub. Rawlinson creyó que se trataba de diferentes formas de escribir el fonema B, y solo más tarde se daría cuenta
de que los signos incluían las vocales. Debió de ser un camino tortuoso, solo en parte recogido en sus notas, que se conservan en la Biblioteca Británica, y él mismo, ya en su vejez, apenas podía establecer con claridad las sendas transitadas para lograr el desciframiento. Tras años de trabajo, Rawlinson pudo determinar los valores de más de 100 signos y extraer el significado de 200 palabras. Este fue un camino por el que también discurrieron otros como Oppert y muy especialmente Hincks, quien hizo aportes significativos que, sin embargo, obtuvieron un menor reconocimiento, eclipsados por el hito de la publicación de Rawlinson de la inscripción de Behistun en 1851, con el texto cuneiforme, la transcripción y la traducción. Escepticismo académico. El reto del desciframiento no se culminó, sin embargo, con la publicación de las inscripciones de Behistun. Las reticencias ante el sistema propuesto por Hincks y Rawlinson eran grandes, debido sobre todo al hecho de tratarse de una escritura silábica en la que un mismo signo podía tener además distintos valores fonéticos. El sistema de desciframiento había desbordado en suma los parámetros de la época. El egipcio ya había sido descifrado gracias a los trabajos de Silvestre de Sacy, Johann Ackerblad, Thomas John y Jean-François Champollion, pero su escritura era muy distinta a la cuneiforme. De carácter pictográfico, reúne un sistema mixto que combina la logografía y la fonografía, pero con una fonética básica consonántica, ya que las vocales, al ser inestables, no quedan específicamente recogidas. Lo novedoso del sistema, la dificultad intrínseca de la escritura cuneiforme y el hecho de que desde los primeros momentos se hubieran dado lecturas divergentes, sobre todo de algunos nombres propios entre los estudiosos, hicieron el resto. El éxito del desciframiento estaba en entredicho, así como el propio sistema. Surgió entonces la iniciativa de H. Fox Talbot, quien en marzo de 1857 envió a la Royal Asiatic Society un paquete sellado que contenía la traducción de una inscripción cuneiforme de un cilindro con el nombre de Tiglat-Pileser. Se trataba de la primera de las inscripciones litografiadas bajo la supervisión de Henry Rawlinson, por encargo del Museo Británico y con la sanción del gobierno. El museo y el propio Rawlinson le habían ofrecido a Talbot una copia de la litografía, y este había hecho una traducción que ahora enviaba a la Royal Asiatic Society. Su intención era que se entregaran sendas copias a otros expertos en la materia. Hincks y Oppert
y que las traducciones de estos, de él mismo y de Rawlinson, fueran comparadas por un comité de la sociedad designado ad hoc antes de que H. Rawlinson publicara la traducción de esa litografía. En la carta que acompañaba a su traducción, Talbot alegaba, comillas, hablando en términos prácticos y considerando lo novedoso del estudio, existe un acuerdo considerable entre diferentes intérpretes en sus versiones de los escritos históricos asirios de mediana dificultad. Es con la esperanza de mostrar que tal acuerdo existe que me he aventurado a ofrecer esta traducción a la sociedad. Es bien sabido que Sir H. Rawlinson ha enunciado su intención de publicar traducciones de estas litografías y también transcripciones de las mismas en las letras europeas corrientes. Ahora bien, es seguro que no se añadirá mucho a la autoridad de sus traducciones si otros eruditos después de su publicación dicen que están dispuestos a convenir con ellas. Aquellos que dudaban antes continuarán dudando después, atribuyendo el acuerdo no tanto a una convicción independiente como a la gran y merecida autoridad de Sir H. Rawlinson. Pero es cosa bien diferente cuando una traducción ha sido preparada por otra mano antes de la aparición de la traducción de Sir H. Rawlinson y sin ninguna comunicación con él. Todos los investigadores imparciales deberán reconocer que si apareciera especial concordancia entre tales versiones independientes, ello indicaría que son veraces en sus fundamentos. Considero probable que se encuentre una similitud general entre la traducción de Sir H. Rawlinson cuando se publique y la que tengo ahora el honor de ofrecer. Espero que será suficiente para probar que Hincks y Rawlinson han establecido unos fundamentos de interpretación veraces en los que otros investigadores pueden confiar. En conclusión, debo pedir, por razones obvias, que el paquete que contiene la traducción de este manuscrito no sea abierto con anterioridad a la publicación del volumen de litografías del Museo Británico. El prisma del Tinglat-Pileser, primero objeto de la comparación, está realizado en arcilla y contiene una inscripción histórica que recuerda los logros civiles y militares de este rey, incluyendo sus campañas contra los Muski y Kumu, la conquista del Harkemish, sus grandes cacerías, su actividad constructiva en Asur y en otras ciudades y la refundación del templo de Anu y Adad, creado por Samachi Adad I,
alrededor de 1725 a.C. Esta inscripción era, por tanto, muy adecuada para el reto propuesto por Talbot, ya que trata de asuntos diversos, cambiando abruptamente de uno a otro y abunda en nombres propios y en la narración de hechos específicos. Talbot aportaba la transcripción del texto completo en caracteres latinos y una versión casi literal de cada línea, dispuesto todo ello en columnas enfrentadas. Rawlinson presentó una moción a favor de la propuesta de Talbot y el Consejo de la Sociedad resolvió tomar las medidas necesarias para llevarla a cabo. Se decidió solicitar a Sir Henry Rawlinson, al Dr. Hincks y al Dr. Oppert, que se encontraba en Londres, que entregaran a la sociedad traducciones de la inscripción de Tiglat-Pileser en paquetes sellados para que pudieran ser comparadas por un comité compuesto por el reverendo Dr. Whitehead, Sir Gardner Wilkinson, J. Grote, el reverendo Hugh Carleton y el profesor H. Wilson, quienes aceptaron su papel de jueces. Estos deberían decidir si las traducciones coincidían hasta el punto de demostrar que no eran arbitrarias o producto de la casualidad. Rawlinson entregó enseguida su traducción, pero Hincks no tuvo tiempo de realizar una versión completa, así que envió una parte suficiente para el propósito de la comparación. También Oppert hizo una traducción parcial amplia de la inscripción, pero no trabajó sobre la litografía, sino sobre una copia del cilindro de su propiedad. Una vez recibidas las traducciones, el comité se reunió en ausencia de Carleton y Wilson, a los que les fue imposible acudir. Se encontraban presentes, pues, el doctor Whitehead, que actuaba como presidente, el señor Grote y Sir Gardner Wilkinson. Se abrieron los paquetes y se procedió a examinar las traducciones. A los miembros del comité se les había pedido expresamente que no hicieran ningún tipo de juicio o valoración sobre las bases del sistema, es decir, sobre el hecho de que determinados signos cuneiformes representaran ciertos valores fonéticos y formaran palabras pertenecientes a una lengua semítica que se asemejaba al hebreo. Los miembros debían limitarse a comparar las versiones y establecer el grado de similitud, tanto en términos generales como en el significado específico asignado a las palabras. Una de las mayores dificultades del comité consistió en la valoración de la traducción del doctor Oppert, tanto porque éste la había realizado en inglés, cuya lengua no dominaba, como
por falta de continuidad en la misma, lo que hacía difícil un cotejo en paralelo con las otras traducciones. Salvando este obstáculo, los examinadores concluyeron que la coincidencia entre las traducciones era elevada, tanto en su sentido general como en su significado literal. En la mayoría de las partes había una gran correspondencia en el significado asignado a las palabras y a veces una curiosa identidad en la expresión de términos concretos. Curiosamente, en los casos en los que las versiones diferían de manera clara, los traductores habían marcado esos pasajes como dudosos o de significado no comprobado, y en la interpretación de los números la correspondencia era casi total. Todos los traductores habían entendido que la inscripción se refería al rey Tiglat-Pileser, a sus campañas, su construcción y consagración de templos y a otros actos propios de la realeza. Las campañas contra una variedad de pueblos mostraban nombres análogos a los que ya se conocían a partir de los textos sagrados y otras fuentes antiguas. Se consignaban templos dedicados a divinidades cuyas denominaciones se asemejaban a otras halladas en distintos contextos. La repetición de palabras, sobre todo nombres propios y títulos, mostraba una variedad más que suficiente para comprobar con un grado de certeza aceptable que los traductores estaban acertados en su conocimiento de la fonética y de la lengua a la que los términos pertenecían. El comité señaló que la mayor coincidencia se dio entre las versiones de Rawlinson y Hincks, algo que fue considerado normal dado que ambos eran los que durante más tiempo y con más profundidad habían acometido el estudio de la escritura cuneiforme. En Fox Talbot, que se había incorporado a estos estudios con posterioridad, había llegado a las mismas conclusiones que los primeros, solo que de una manera menos precisa. J. Gardner Wilkinson realizó por su parte un breve informe sobre las traducciones. En el mismo señaló que las similitudes más destacadas se daban entre los textos de Rawlinson, Hincks y Talbot, resaltando que habría sido preferible que Hopper tradujese al francés en lugar de al inglés y que era una traducción incompleta, hecha a partir de una copia no tan exacta como la litografía con la que los demás habían trabajado. En cualquier caso, las conclusiones de Gardner y Wilkinson eran claras. El parecido entre las traducciones era tal, muchas veces los significados eran exactos, palabra por palabra, que resultaba irrazonable suponer una interpretación arbitraria o basada en fundamentos equivocados. Resaltaba también la concurrencia
de los traductores en señalar determinados pasajes como dudosos, coincidiendo a veces todos ellos en dejarlos en blanco. En algunos casos no se trataba tanto de que el significado fuera oscuro como de que el estado de la inscripción no era bueno. Gardner destacaba también el hecho de que la lengua traducida aún no se conociese en profundidad, justificando en ello el que algunas palabras, sobre todo antropónimos, nombres de animales y objetos, fueran problemáticos o inseguros, dado además que a veces se empleaban signos simbólicos en lugar de palabras fonéticas. Para él, las diferencias ocasionales en el modo de interpretar algunas palabras y frases debían ser consideradas como una garantía de la rectitud de los traductores, sobre todo teniendo en cuenta que esas diferencias resultaban intrínsecamente coherentes, ya que las palabras o frases en las que se encontraban tenían siempre el mismo significado. Destacaba también la coincidencia en relación con los números, a pesar de que estos se escriben gráfica en vez de fonéticamente. Gardner Wilkinson terminaba su informe con una comparación. La similitud de las traducciones era parecida a la que se habría obtenido de cualquier inscripción histórica en egipcio jeroglífico hecha por el mismo número de personas. Consideraba que el acuerdo entre ellas era satisfactorio y que estaba basado en principios sólidos, no en hipótesis arbitrarias. Se envió un informe a la Royal Asiatic Society que el 29 de mayo de 1857 aceptaba el testimonio de la destacada coincidencia de las 4 traducciones. El presidente de la sociedad, H. Wilson, realizó asimismo un resumen de las conclusiones del comité en el que señalaban los detalles del proceso y se explicaba nuevamente que las traducciones de Fox Talbot y Henry Rawlinson estaban completas, mientras que la del Dr. Hincks constaba tan solo de 28 de los 54 párrafos en que la inscripción puede dividirse, justificando el hecho en la tardanza en la recepción de la copia. El texto de Hopper contenía 21 párrafos, traducidos además de una copia imperfecta hecha por él mismo de un cilindro aparentemente defectuoso. Wilson señalaba que ambos casos, sin embargo, aunque la traducción de la totalidad no ha sido efectuada, es suficiente para permitir pergeñar una conclusión sobre el grado de acuerdo o desacuerdo entre los distintos traductores, y el resultado es, basándose en la totalidad, una coincidencia muy destacada. Muchas semejanzas y algunas divergencias. Las traducciones mostraban un grado de acuerdo casi total con respecto a los valores de los caracteres, algo demostrado por las lecturas concurrentes, salvo excepciones de los nombres propios. Esto era patente en la
en las transcripciones dadas por Rawlinson, Talbot y Oppert, Hincks no tradujo el pasaje a una serie de 39 nombres de países que se encuentran en el párrafo 21 y para los que los tres traductores ofrecían formas exactas, salvo alguna excepción como Elama, Amadana y Chiribili. Obviamente, sin embargo, el acuerdo era esperable, ya que todos los traductores habían adoptado para los signos los valores propuestos previamente por Rawlinson y Hincks. En general, y salvo contadas excepciones, había también consenso en el sentido general de cada párrafo. En muchos casos, la expresión verbal era tan parecida como cabe esperar de textos provenientes de distintos traductores que pueden expresar un mismo significado con distintas palabras. No faltaban tampoco algunas divergencias en los significados de algunos términos. Los propios traductores admitieron que algunos pasajes resultaban oscuros y de difícil comprensión, algo normal teniendo en cuenta que en 1857 aún estaban por determinar los valores de muchas palabras. Así, por ejemplo, en el párrafo en el que Tiglat-Pileser primero enumera sus hazañas como gran cazador en las llanuras junto al río Abur, Rawlinson cree que los animales cazados son búfalos salvajes. Talbot mantiene el término original ansi y Hincks entiende que se trata de elefantes salvajes. En cualquier caso, los tres coincidían en que se trataba de animales salvajes y de tales o cuales características, en que unas veces eran capturados vivos y otras cazados. Los párrafos 52 y 53, que contienen imprecaciones contra cualquier futuro príncipe que ose borrar las tablillas y los cilindros de Tiglat-Pileser, constituyen un buen ejemplo de acuerdos y desacuerdos entre los traductores. 52. Rawlinson: quien quiera que erosione o dañe mis tablillas o cilindros, o los moje con agua, o los queme con fuego, o los exponga al aire, o les asigne en el sitio sagrado del Dios una posición en la que no puedan ser vistas o entendidas, o borre la escritura e inscriba su propio nombre, o quien divida las esculturas y las separe de mis tablillas. Talbot: pero aquel que dañe mis tablillas de piedra y mis registros conmemorativos, o los destruya, los borre con agua, o los consuma con fuego, o mutile las escrituras, o escriba su nombre en lugar del mío, o cercene los emblemas, o rompa en trozos la superficie de mis tablillas. Hincks: aquel que esconda o borre mis tablillas y mis suelos vagará en las aguas,
será suspendido en el fuego, será calumniado con tierra, se le asignará por adjudicación un lugar desagradable en la excelsa casa en lo alto. Sobrevivirá pocos años y escribirá su nombre donde algún enemigo lo mutile rápidamente, y será, por ejemplo, la tablilla que lo contenga rota contra mis tablillas. Oper, aquel que esconda o mutile mis tablillas y mis piedras angulares, quien la arroje al agua, quien las queme con fuego, quien las esparza a los vientos, quien las transporte a la casa de la muerte, a un lugar sin vida, quien robe, quien grabe en ella su nombre y quien dañe mis tablillas. 53. Rollinson. Anu y Bul, los grandes dioses, mis señores, consignen su nombre a perdición, que lo maldigan con una maldición irrevocable, que hagan perecer su soberanía, que arranquen la estabilidad del trono de su imperio, que hagan que ninguna descendencia le sobreviva en el reino, dudoso y defectuoso en el texto, que hagan que sus sirvientes se arruinen, que hagan que sus tropas sean vencidas, que le hagan huir derrotado ante sus enemigos, que Bul en su furia despedace el producto de su tierra, que una escasez de comida y de las necesidades de la vida aflija a su país, que ni un día pueda ser llamado feliz, que su nombre o su raza perezcan en la tierra. En el mes de Cathalu Chislop, en el día 29, en el alto sacerdocio de In Ilya Halik, denominado Rabbi Turi. Talbot, que Anu y Yen, los grandes dioses, mis señores, lo confundan absolutamente, que sus maldiciones caigan sobre él, que destruyan su poder real, que sus enemigos se lleven su trono real y que perezca la memoria de su reino, que despedacen sus armas, que se lleven prisioneros a sus ejércitos y que él viva un exilio eterno en la tierra de sus enemigos. Que establezcan una raza de extranjeros en su sitio y que su nombre y su raza perezcan para siempre en la tierra. En el mes de Cunilú, a los 29 días, en el cumpleaños de In-Yak Alak, jefe de Hinks, que Anu e If, los grandes dioses, mis señores, lo castiguen enérgicamente y que lo maldigan con una maldición destructiva, que debiliten su reino, que eliminen el trono de su dominio, que dispersen a los asistentes de su majestad, que rompan sus flechas, que afecten la destrucción de su ejército, que le hagan sentar sumisamente ante sus enemigos, que If despueble su tierra con pilares de devastación, que imponga en su tierra pesadas cargas de calamidades
y grandes medidas de sangre, que no le prometa vida ni por un solo día, que deshonre su nombre y a su familia en la tierra. El mes de Canilú, el día 29, en el año presidido por Ina Ilya Abalik Rabbi Luhum. Oper, que Anu y Ao, los grandes dioses, mis señores, colmen su nombre de infamia, que lo maldigan con las peores imprecaciones, que sojuzguen a su hermana, que deporten los distritos de su reino, que confundan la lengua de su autoridad, que destruyan a sus sirvientes, que venzan a su ejército, que en manos de sus antagonistas lo pongan para siempre, que Anu con mala intención desmiembre su tierra, que extiendan calamidades sobre el país, que provoquen enfermedad sin remedio, que aniquilen enteramente su nombre y su raza. Estos dos ejemplos abundan en discrepancias, pero lo cierto es que había un gran consenso considerable entre los 4 traductores en relación con los valores fonéticos de los caracteres cuneiformes, a pesar de que los signos son polivalentes. Sin embargo, los textos mostraron algunas divergencias, como se ha visto en el 53º, donde todos coinciden en el valor del signo del dios Anu, pero otorgan valores distintos al signo de la segunda divinidad. Rawlinson, Bull, Talbot, Jem, Hinks, Eve y Oper Ao. Algo similar ocurre en 29º, donde según Rawlinson, Tiglat-Pileser agradece su victoria al dios Azur, mientras que Talbot transcribe Ya y Hinks Ya. Topónimos y antropónimos y teónimos. Algo mayores eran los problemas con los topónimos, antropónimos y teónimos. Así, por ejemplo, en el párrafo 5, Rawlinson traduce que los muscayos habían dominado durante 50 años los países de Alta Purukuz. Talbot adjudica este mismo hecho a los hombres de la ciudad de Sirki, pero los territorios dominados son 2 ciudades, Alfi, Burunzinach. Hinks normaliza el gentilicio como mustios, que habrían ocupado la tierra de Alhi y Uruluyi, y Oper se refiere a los Mochi, que reinaron sobre las 50 tribus de Alfi y Burupzi. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante, luego de un descanso.